Benvinguts i benvingudes tothom en aquesta sessió sobre un tema molt interessant, un tema de molta actualitat, l'European Green Deal i l'impacte econòmic de les polítiques climàtiques. Aquest és un acte organitzat per diverses comissions del Col·legi, i entre elles la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i també la Comissió d'Economia Internacional i de la Unió Europea. I en aquest sentit volia felicitar i agrair als presidents i presidentes d'aquestes comissions, que avui a més ens acompanyen, per l'organització d'aquests actes que realment són actes molt rellevants i que per tant és una manera de donar compliment a la missió del Col·legi, que és estar al servei dels professionals i també de l'economia. Volia, abans de passar-li la paraula a en Xavier Ferrer, que farà la introducció dels ponents i també explicarà una mica el funcionament d'aquest acte, volia fer, en primer lloc, també uns agraïments. Per descomptat, un agraïment als dos ponents que tenim, de luxe, el senyor Andrea Mairati i a la senyora Céline Charberiat, en francès. Doncs és un honor per nosaltres comptar amb ponents de tant prestigi, tant reconeixement i tant coneixement sobre una matèria com la que avui ens ocupa. Com que seran presentats per en Xavier Ferrer amb més detall, també el que volia fer era agrair, per una banda, a l'Anna Garcia, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat, la coorganització d'aquest acte. L'Anna Garcia intervindrà també en diferents moments, però essencialment a la cloenda de l'acte. Volia agrair a en Jordi Cavaller, que farà el paper de moderador. En Jordi Cavaller, també molt conegut i estimat al Col·legi, que ha estat membre de la Junta durant anys. Ell és vicepresident, a més d'altres càrrecs, és vicepresident de la Comissió d'Economia Internacional i de la Unió Europea, del Col·legi. I en Xavier Ferrer, que farà la introducció i que li passaré la paraula ara mateix. En Xavier Ferrer, recordar que és president del Consell Català del Moviment Europeu i també president de la Comissió d'Economia Internacional i de la Unió Europea. A en Xavier també li agraeixo l'organització d'aquest acte i també tots els actes que s'estan organitzant en els darrers temps en el Col·legi, també amb la col·laboració del Consell Català del Moviment Europeu que ell presideix també. Per tant, amb un agraïment a tothom per la participació, doncs ja li passo la paraula a en Xavier Ferrer i també volia aprofitar per agrair a tots els participants que en aquests moments s'han connectat que estiguin amb nosaltres aquest matí. Endavant, Xavier. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Gràcies, Degà, per aquesta, explicació i presentació de les persones que intervenim aquí, que pràcticament ja no cal que ho faci jo, però sí que voldria dir, ressaltar aquests actes, aquest seguit d'actes que fem a l'entorn de l'European Green Deal, en aquesta ocasió per veure més l'impacte econòmic, amb la col·laboració entre el Col·legi i el Moviment Europeu i dintre del Col·legi, com ha destacat el Degà, dintre de les comissions d'Economia i Sostenibilitat i Unió Europea i Economia Internacional. Per tant, jo crec que el d'avui és una sessió molt interessant, amb dos ponents d'excepció que presentarà en detall Jordi Cavaller i aquest, per situar l'European Green Deal, no us dic cap novetat, però és una de les prioritats que la presidenta von der Leyen ja va exposar per la comissió que presideix just abans que arribés, aquesta maleïda pandèmia, de manera que aquest European Green Deal i si afegim tot el que ha vingut després per als efectes de la pandèmia en l'entorn del Next Generation, doncs encara pot tenir més impacte i més ressò, especialment en els països del sud. Sense més, agrair als dos ponents, que com he dit presentarà Jordi Cavaller, també a tots els que participem més directament i, naturalment, un agraïment als que aneu seguint i que us convido a participar en preguntes i jo crec que al final tots sortirem coneixent més del tema que ens ocupa. Moltes gràcies a tots. Jordi Cavaller, tens la paraula. Moltes gràcies, Xavier, per la presentació. Doncs ara m'assumo el paper de presentador dels dos ponents, als que voldria agrair la seva
presència en aquest acte i, a més, la predisposició a fer la seva presentació, que han dit que la faran en castellà. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Celine, por estar con nosotros hoy. Voy a presentar a los dos ponentes, a los dos a la vez, y luego ya les daré la palabra uno detrás de otro. Pero prefiero hacer la presentación ya de los dos ahora para que así luego ya podamos pasar a las dos ponencias inmediatamente. En primer lugar, tendremos con nosotros a Andrea Mairate. Andrea Mairate actualmente es asesor senior de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, pero antes de entrar en la Comisión Europea en 1994 ha desarrollado una larga carrera académica, después de obtener su doctorado en la Universidad de París sobre economía del desarrollo. Ha sido profesor en muchas universidades, en la de Grenoble, en la de Turín, en la de París Sorbona, en la de Padua, donde ha ostentado la cátedra Jean Monnet, en la Universidad de Bocconi en Milán, en la Universidad Libre de Bruselas, y en todas estas actividades académicas su campo de especialización ha sido la de las políticas de la Unión Europea y más generalmente en todo lo que tiene que ver en la integración económica. Además, ha sido director de investigación de la Fundación Censis, que es un instituto privado de investigación, y, tal como he dicho, desde 1994 pues, es miembro ha estado en la Comisión Europea y, tal como digo, ahora está en la Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros. Y desde esta posición, y dada su experiencia, ya digo, como académico, como en la Comisión Europea, pues creo que está en una posición ideal para hablarnos sobre el tema del impacto económico de las políticas climáticas en la Unión Europea en el horizonte de 2050. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y a continuación paso a presentar a Celine Charpiguiat, que también le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos presentará un barómetro sobre el European Green Deal. Celine Charpiguiat es directora ejecutiva del Instituto Europeo de Política Ambiental. Es un centro de investigación, ella es la directora ejecutiva y lo es desde el año 2016, pero anteriormente Celine ha tenido una larga carrera trabajando siempre en los temas del desarrollo sostenible y en la implementación de estas políticas de desarrollo sostenible en Europa. He sido fundadora de varios think tanks como el Think 2030 y la Red Europea sobre sostenibilidad. Además, cuando empezó su carrera como investigadora, después de finalizar sus estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales, ha sido investigadora en el Instituto Peterson, en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Durante todo este tiempo se ha concentrado en estudiar temas de pobreza, protección social, desastres naturales. Además, ha estado 10 años en Oxfam Internacional, donde ha sido investigadora en asuntos de pobreza, pero además, y también de cambio climático, y además ha sido directora de campañas también para Oxfam en campañas sobre desigualdad, cambio climático, crisis humanitarias y conflictos. Además, ha sido asesora de varias comisiones de la Unión Europea, de varios grupos, como el ESIR, que es un grupo de expertos sobre los impactos sociales y económicos de la investigación y el desarrollo, comisiones sobre temas de alimentación y calidad del suelo, de redes de acción climática, etc. Por lo tanto, también es una persona de una experiencia amplísima en el tema del cambio climático y del desarrollo sostenible. Y tal como he dicho, Celine nos hablará sobre una presentación de los resultados principales de un barómetro sobre el Green Deal en Europa.
Por lo tanto, repitiendo mi agradecimiento tanto a Andrea como a Celine, voy a ceder la palabra a Andrea para que nos haga su presentación sobre el impacto económico de las políticas climáticas. Andrea, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Y no sé si vamos a ver la presentación en la pantalla, si se va a compartir. Vale, muchas gracias. Bueno, lo que os voy a presentar en los próximos 20 minutos es, bueno, está basado sobre un trabajo que hemos realizado en la Dirección General de Economía y Finanzas. Pero quisiera empezar, bueno, dando un poco el contexto, ¿no? Y, o sea, que lo que voy a tratar es un poco del Green Deal y cómo afrontar el tema del impacto de las políticas climáticas. Bueno, como sabéis, es un tema extremadamente complejo, donde hay mucha incertidumbre, hay muchos factores, muchas variables que hay que tener en cuenta y por lo tanto los modelos que utilizamos hoy no pueden captar toda la complejidad del tema. O sea que voy a pasar directamente a la próxima slide. Sí, solo para recordaros un poco lo que es el Pacto Verde Europeo, que se ha lanzado en 2019. Como sabéis, es una hoja de ruta, es un plan de acción de 50 iniciativas políticas entre el 2020 y el 2021. Bueno, la más importante es la ley sobre el clima, ¿eh? Pero hay otras. Por ejemplo, ahora en el 14 de julio, el próximo 14 de julio, la Comisión va a adoptar un paquete muy importante que se llama Fit for 55, donde presenta una revisión de toda la legislación que existe en materia de impuestos sobre energía, sobre el sistema ETS, European Trading System, y sobre la famosa y también controvertida Carbon Border Adjustment Mechanism, y bueno, que se va a presentar el 14 de julio, ¿no? Bueno, como sabéis, el focus es sobre el crecimiento sostenible e inclusivo. Lo que habría que recordar es que esta hoja de ruta tiene que salvaguardar por un lado la transición hacia una economía, digamos, a bajo carbono o, digamos, o a cero emisión y que sea también aceptable socialmente. O sea que hay que encontrar un equilibrio entre varios objetivos, bueno, reducir las emisiones, pero también crear puestos de trabajo, mejorar el bienestar de la población. O sea que hay que encontrar un equilibrio entre varios objetivos y no es, claro, y reconciliar estos objetivos no es siempre muy fácil. O sea que hay que tomar decisiones que son a veces difíciles y para poder, digamos, conciliar estos distintos objetivos. Lo que quisiera decir es que el Pacto Verde no es solo una necesidad medioambiental, pero es también una necesidad económica y también geopolítica, porque es un tema que se tiene que afrontar a nivel global. Lo que sabemos es que nuestros sistemas económicos, industriales y energéticos, de transporte, nuestros sistemas alimentarios, pues si no cambian, pues nos exponemos a un aumento, a que se produzca un aumento de la temperatura superior a los 3 grados. Es lo que dicen los científicos, ¿no? Recientemente. O sea que
O sea que invertir en la acción climática es algo beneficioso para todos, ¿no? Y esto requiere cambios estructurales, pero también niveles de inversión enormes. Hemos estimado recientemente, por ejemplo, en la década, ¿no? 2030, 2020-2030, en algo como 350.000 millones por año. Pero creo que hay un consenso entre los economistas que no hacer nada, o sea, el coste de la inacción es muy superior, digamos, a los costes, digamos, de inversión y en la acción climática. O sea que esto es un poco el contexto. Y claro, en el Green Deal no son solo objetivos políticos, pero también incluye una serie de instrumentos políticos de inversión. Hay un plan de inversión, hay la taxonomía sobre la finanza sostenible, mecanismo de carbon pricing, o sea, de fijación de un precio para el carbono, de reglamentación y también un mecanismo de transición justa, equitativa. Por favor, la próxima slide. Sí, bueno, esto es solo para recordaros los targets europeos en materia de clima. Junio 2030, una reducción de las emisiones de gases a efecto invernadero de al menos el 55% y la neutralidad climática en el 2050. Recuerdo también que la Unión Europea representa algo con menos del 8% de las emisiones totales a nivel mundial. Y por lo tanto, la cooperación entre los países y los bloques de países es fundamental. Y esto lo veremos, claro, en los próximos meses, sobre todo en la conferencia del COP26 en noviembre. La slide siguiente, por favor. Sí. Bueno, como decía antes, el paquete Fit for 55, bueno, incluye una serie de iniciativas legislativas, o sea, una revisión de la legislación actual sobre el Emission Trading System, el ETS, sobre el Effort Sharing Regulation para las emisiones que están fuera del sistema del ETS, la directiva sobre la Energy Taxation y el Carbon Border Adjustment Mechanism. Bueno, esto a lo mejor podemos hablar de esto un poco más a lo mejor en el debate y pero como es algo que todavía no está adoptado por la Comisión, por lo tanto o sea, no podemos tampoco tener un debate sobre el contenido y todos los detalles, ¿no? La próxima semana ya tendréis toda la información, pero podemos volver en el debate. La slide siguiente, por favor. Sí, entonces, bueno, la presentación está basada sobre un trabajo que, como decía, de modelización, ¿no? de los efectos macroeconómicos de la mitigación de los costes climáticos. Y nos hemos focalizado sobre el carbon pricing, o sea, la introducción de tasas sobre las emisiones, ¿no? Y cómo reciclar. Y hemos contemplado una serie de opciones de cómo reciclar los ingresos fiscales, ¿no? Y lo que hemos querido demostrar en este trabajo es que reciclar los ingresos que provienen de estas tasas sobre el carbono pueden mitigar los costes hacia una situación donde habrán emisiones, digamos, que serán nulas en términos netos, ¿no?
¿Por qué nos hemos focalizado sobre el carbon pricing? Bueno, la primera razón es porque hay un consenso bastante amplio entre economistas sobre la necesidad de introducir mecanismos de fijación de precios, ¿no?, sobre el carbón, o introducir tasas sobre el carbono, o por ejemplo, sobre carburantes, o sistemas de cap and trade, ¿no?, como el que tenemos a nivel europeo, ¿no?, el Emission Trading System. Y eso no quiere decir que no hay otros instrumentos que pueden ser eficaces también. O sea que, bueno, hay un trabajo muy elaborado y muy detallado que ha hecho el Fondo Monetario sobre carbon pricing, y que demuestra que el carbon pricing es el instrumento más efectivo para acelerar la transición y también en términos de costes y eficacia, digamos. Pero sabemos muy bien que esto tiene que estar combinado, complementado con políticas de inversión. O sea, sin las políticas de inversión, no, y lo veremos después en la presentación, no vamos a tener los efectos de crecimiento sobre, digamos, sobre todo a medio y largo plazo. Y bueno, la primera razón es ese consenso que hay entre economistas, pero no solo el IMF, pero también muchos economistas que trabajan sobre temas de cambio climático, de economía de cambio climático, lo que dicen. Pero bueno, eso no quiere decir que también hay una unanimidad. Lo hemos hecho porque también no tenemos datos suficientes para poder evaluar los efectos de programas, planes de inversión, porque no tenemos todos los datos. Como sabéis, está el plan de inversión del Green Deal, pero ahora tenemos también el plan de recuperación a nivel europeo, ¿no?, el Next Generation EU. Y bueno, o sea que tendremos un poco que analizar todos los planes bueno, y habría que armonizar también los datos sobre las inversiones verdes que contemplan los varios planes de los Estados miembros. Pero es un trabajo que todavía no hemos hecho, y también no hay una definición universal sobre lo que es inversión verde, ¿no? Por eso hay algunas dificultades para hacerlo, pero bueno, creo que es una etapa, va a ser una etapa futura, digamos, que podremos hacer en los próximos meses. La presentación siguiente, por favor. La slide, sí. Sí, bueno, solo para recordaros un poco la evolución de las emisiones, ¿no?, de gases a efecto invernadero entre el 90 y 1990, que es un poco el dato el año de referencia, y el 2018. Bueno, no tenemos datos más, pero bueno, lo que sabemos también es que durante la pandemia ha habido una reducción de emisiones, ¿eh? O sea que vemos que hay una reducción moderada, digamos, de las emisiones a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Y si lo vemos también por unidad de PIB o per cápita o por habitante, también vemos que hay esa disociación entre PIB y el volumen de emisiones, ¿no?, a lo largo del periodo 90-2018. Pero bueno, eso es, o sea que esa horquilla se va ampliando entre el PIB y, digamos, y las emisiones. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, aquí vemos muy bien en el gráfico de derecha, que está a la derecha, que el país que más produce emisiones es China. Vemos Estados Unidos y Unión Europea, casi una evolución casi
sincronizada, pero también con un nivel mucho mayor también de casi 2 gigatons para Estados Unidos. O sea, pero vemos aquí también la evolución de China, que es que como sabéis se ha comprometido al escenario emisiones, digamos, nulas y en términos netos hacia el 2060. Y como veis aquí, la Unión Europea representa algo como 8% del total en 2019. La siguiente, por favor. Sí, y también, bueno, aquí vemos también el mismo escenario, el PIB. Vemos que hacia el 2050, bueno, el PIB va a aumentar de casi 2 veces y media, casi 240% respecto al nivel 1990 o al nivel preindustrial. Y vemos, por otro lado, la reducción de las emisiones hacia el 2050, con el objetivo del 55 en el 2030, y lo vemos también por sectores, ¿no? Y lo que vemos también es el sector de la electricidad, que estará casi totalmente descarbonizado en el 2040, ¿no? Y eso hay un informe también muy interesante de la Agencia Internacional de Energía que ha producido un escenario para el sector de la energía en términos de emisión neta nula para el sector energético y que prevé que el 70% de la energía en el 2040 será a base de energías renovables hacia el 2040. Eso es, bueno, es el escenario de la International Energy Agency. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, como decía antes, el trabajo de modelización es bastante complejo, es un ejercicio que en este caso requiere muchas hipótesis que van mucho más allá de los modelos económicos estándar, porque hay que introducir variables, por ejemplo, datos sobre la utilización de energía por sector, por territorios también, se podría hacer también por territorio. Bueno, muchos de los modelos son agregados, pero claro, si más tenemos información desagregada, claro, eso mejora la calidad de las simulaciones, ¿no? El cambio tecnológico es muy importante porque es una variable clave. La dimensión internacional, porque hay el carbon leakage y las políticas climáticas son globales. Y también variables también de políticas públicas, ¿no? La reglamentación, medidas fiscales y otro elemento son los efectos de feedback sobre el medio ambiente, que no está contemplado en el trabajo que hemos hecho, pero es algo que habría que tener en cuenta también. O sea que hay muchas hipótesis y también mucha incertidumbre en las estimaciones que se pueden hacer con los modelos actuales. La siguiente, por favor. Bueno, hasta ahora se han hecho muchos estudios, en particular con modelos Integrated Assessment Models. Casi todos son modelos de equilibrio general computable. Muchos están calibrados sobre datos sectoriales. Hay diferencias entre modelos de cómo incorporan el bloque sobre energía, si es top-down o bottom-up.
Y hay también mucha literatura que se está desarrollando en estos años sobre la climate economics, sobre la economía del cambio climático. Pero muchos de estos modelos afrontan una cuestión central, que es si hay un dividendo, el double dividend. Es decir, si hay mejoras medioambientales y al mismo tiempo mejoras también económicas en términos de crecimiento. O sea, si se pueden conseguir ambos objetivos a la vez. Y, por favor, la siguiente slide. Sí, o sea que, bueno, hay un trabajo muy interesante de Gulder del 95 en el cual, digamos, o sea que afronta el tema del double dividend y cómo reducir las tasas que ya actuales que existen, ¿no? Y hace una distinción entre lo que llama el weak double dividend, el double dividend flojo, y el fuerte, ¿no? El strong double dividend. Y el flojo, en realidad, que no es tan flojo, es cómo reducir las tasas, que son, digamos, el efecto distorsionador de algunas tasas actuales respecto a digamos, a la opción de dar lump sums, ¿no? Cantidades monetarias, por ejemplo, a todos, ¿no? Bueno, café para todos, o sea, que dar una cantidad a todos los hogares que existen, ¿no? Por ejemplo. Y en el double dividend lo que se hace es, bueno, hay que ver cuál es el coste primario de reducir emisiones y cuáles son los efectos en términos de renta, ¿no? Porque lo que sabemos es una tasa sobre el carbono, por ejemplo, aumenta el nivel de precio, ¿no? Pues cuesta la gasolina va a costar mucho más cara o la utilización de energía, de combustibles fósiles. Y al mismo tiempo, bueno, reduce también el salario real, ¿no? En términos relativos. Pero también eso quiere decir que hay menos, puede haber un efecto de erosión sobre la base fiscal también. Y reciclando estos ingresos, pues se reducen otros impuestos y otros tasas. Esto lo vamos a ver ahora porque es una base del modelo que hemos utilizado. La siguiente, por favor. Andrea, disculpa, pero bueno, tendrías que ir finalizando un par de minutos o 3. Sí, me faltan 5 minutos. ¿No? Vale, de acuerdo. Sí, bueno, gracias. quisiera solo, bueno, hacer aquí solo mencionar este trabajo que ha hecho Freire González. Me parece que es catalán, no sé si, a lo mejor creo, no estoy seguro. Pero ha hecho un metaanálisis donde ha estudiado 69 simulaciones hechas con modelos y casi todas ven que hay, y la conclusión es que hay beneficios medioambientales, pero el dividendo económico no es tan, o sea, no es tan, digamos, claro. Y porque hay algo como el 55% de los estudios que dicen que hay un double dividend y el 45% que dicen que... no, perdón. Exacto. El 55 ya es double dividend y el 45 dicen que no hay double dividend. Podemos pasar a la siguiente, así vemos un poco los resultados. Bueno, podemos pasar esta. Bueno, los hemos hecho con el modelo Quest, podemos volver, es un modelo de equilibrio general computable con una estructura input-output. 7 sectores, hemos introducido todos los sectores donde el sector energía que está y los sectores que producen
también con energía, que son muy intensivos en energía, y otros, y también los sectores que emiten mucha energía, muchas emisiones, y 2 regiones. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, bueno, entonces lo que hemos hecho es solo simular los escenarios 2050 y utilizando utilizando el modelo Primes, y lo que se ve aquí es que el escenario baseline tiene en el 2030, lo que vemos en el gráfico, 2030 tenemos llegamos al 45% de reducción de emisiones, y en el 2050 al 58%. Ese es el escenario baseline, sin políticas públicas. O sea, si no hacemos nada. Y por otro lado, lo que hemos contemplado son 6 escenarios, uno con solo reglamentación, por ejemplo, introducir medidas restrictivas para, por ejemplo, en términos de reducir emisiones, cero contaminación, o la utilización de equipamientos que pueden producir muchas emisiones. Bueno, o sea, toda una serie de medidas de reglamentación. Y después 5 opciones de carbon tax, por ejemplo, la lump sum, cantidades monetarias que se podrían dar a los hogares o a ciudadanos. Reducir, por ejemplo, a tasas sobre el trabajo, pero de manera más selectiva. Por ejemplo, a los hogares que tienen niveles de renta muy, muy bajos. Una tasa sobre el consumo, por ejemplo, se podría reducir el IVA. O una tasa sobre el capital, para incentivar, por ejemplo, la utilización de bienes, digamos, de capital que sean limpios, digamos. Y también dar subvenciones para sustituir, por ejemplo, equipamientos que sean, digamos, limpios, ¿no? O sea que hay 5 opciones que hemos visto. Por favor, la siguiente. Aquí podemos ver los beneficios en términos de PIB. Lo que vemos es que la reglamentación son las medidas que tienen más efectos negativos sobre el PIB, casi el 2% a largo plazo, mientras las que tienen menos efectos, digamos, negativos son la capital tax y las subvenciones para la compra, digamos, de equipamientos verdes, ¿no? O sea que lo que vemos es que introduciendo mecanismos de carbon pricing, de tasas carbono, y el reciclaje, la reutilización de los ingresos para mitigar esos efectos o para compensar, tiene una ventaja sobre las medidas de reglamentación. Y sobre todo cuando se utiliza, si se puede incentivar la transformación, por ejemplo, tecnológica con subvenciones para capital o para la compra de equipamientos, ¿no? Eso puede tener, digamos, efectos de mitigación bastante importantes. Lo que hay que ver es que en el contexto europeo, en realidad lo que hay son mecanismos de carbon pricing y reglamentación conjuntos, ¿eh? O sea que hay que ver también esto. La próxima slide, por favor. Bueno, aquí lo vemos, voy a pasar muy rápidamente porque aquí lo que vemos es la composición. Por cada escenario lo que vemos es que hay un desplazamiento, un shift de los sectores fuel, que son intensivos en energía, a sectores que son más a capital, que son más a base de electricidad. Los efectos sobre empleo son bastante moderados, y el reciclaje lo que vemos es que puede mitigar también
las pérdidas en términos de consumo, ¿no? La slide siguiente, por favor. Aquí lo que hemos hecho es un análisis de sensibilidad, solo para ver, sobre todo, mirando cómo puede variar tres variables críticas. Por ejemplo, una que está contemplada por el modelo, que es la perfecta sustitución, bueno, perfecta, que hay una elasticidad de sustitución entre capital, digamos, verde y capital sucio, digamos. Y efectos de learning by doing, de aprendizaje, porque con las nuevas tecnologías que va a haber este efecto de learning by doing. Y después también mejoras también en la eficiencia energética, ¿no? También. Y lo que vemos es que hay que la sustitución o sea, que mejor es la elasticidad, si aumenta la elasticidad de sustitución entre tecnologías, digamos, limpias y tecnologías sucias o capital. Eso puede tener un impacto sobre la transición, pero el impacto es bastante moderado. O sea que lo que vemos es sobre todo este factor que es importante, pero también el learning by doing. Andrea, discúlpame, es que creo que Jordi, no veo a Jordi en línea como era el moderador, es que estamos muy fuera de tiempo y Celine tiene otro compromiso, por favor. No, ya está. Bueno, la última slide y acabo con una conclusión para decir que si utilizamos, o sea, que estas digamos que con políticas de carbon pricing, o sea, mecanismos de fijación de precios de carbono o introducción de tasas de carbono, pero también reglamentación, eso puede tener un efecto muy, muy beneficioso. Si además hacemos un reciclaje de manera selectiva, o sea, reutilizamos esas tasas para reducir el efecto distorsionador de algunas tasas o subvencionar energías limpias, eso puede tener también un efecto también muy beneficioso en términos de mitigación del coste de transición verde hacia el escenario net zero emissions. Perfecto, Andrea. Y la última palabra, y creo que también lo más importante en este proceso de transición son las cuestiones distributivas. O sea que es también una razón por la cual hemos querido focalizar este trabajo sobre el tema de las tasas y cómo se puede utilizar para mejorar o compensar, digamos, aquellos determinados grupos, regiones o sectores que estarían más afectados por la transición. Perfecto, Andrea. Pues muchísimas gracias. Muy interesante. Y perdón por la... Sí, es que estamos un poco bastante fuera de tiempo y estoy, la verdad, sufriendo por Celine porque tiene un compromiso y nos tenía que dejar. Muchísimas gracias, Andrea. Muy interesante la exposición y como decíamos, digamos, antes de empezar este webinar, tendremos que seguirlo y tú has comentado todo lo que falta para tener, digamos, bien reflejado este proceso de modelización. Celine, cuando quieras, tú marcas el tiempo porque tienes que marchar y si tuviésemos antes de que marchase 2 minutos para hacerte una pregunta sería perfecto. Gracias. Gracias, Ana. Es un placer enorme de estar aquí con ustedes para presentar los resultados de la encuesta del barómetro del Pacto Verde Europeo. Voy a intentar de hacer la presentación en español, que es un reto enorme para mí. Espero que me perdonen por todas las errores. ¿Puede ver mi presentación? ¿Sí? Pero no sé por qué no puedo cambiar las... ¿No puedes pasar de slides? No, no sé qué pasa. Vale, vamos a ver. Claro. No te pasa las slides entonces, ¿no? De nuevo, vamos a ver qué pasa. Vale, espera. Si no voy a presentarlo yo, te la compartiré y así la podrás...
Quizás va a funcionar aquí, si no está en el slideshow. ¿Se puede ver o no? La slide. ¿No puedes pasar? Sí, Sí, este perfecto, funciona. perfecto. Funciona. Perfecto. Ok, entonces, para empezar, es importante ver el contexto. Después de un año del Green Deal, un poco más de un año, podemos ver que hay una continuación de la ambiciosa narrativa de la Comisión, que es una buena noticia. Es también importante ver que el ritmo de propuestas es muy alta, ¿no? Tenemos 17 propuestas bajo el epígrafe del European Green Deal dentro del primer año, con logros como la ley del clima y también la ecologización del plan de recuperación. Algunos contratiempos políticos, la taxonomía, donde el debate sigue muy complicado, y también la reforma de la PAC. Y en 2021, especialmente en el otoño, vamos a tener una agenda legislativa muy sobrecargada, con importantes paquetes. Deseo agradecer a nuestros socios, especialmente el EEAC y dentro del EEAC, nuestro socio de Catalán. La metodología, esta encuesta tenemos una muestra total de casi 300 personas y la mayoría desde Europa, y también de los think tanks y de la parte académica, pero tenemos también empresas, ONGs, gobiernos. Entonces, interesante de ver la diversidad de las opiniones, y las personas que respondían, la mayoría tienes más de 10 años de experiencia. ¿Qué vemos? Vemos que solamente 30% creen que es probable que el Green Deal se aplique antes del fin de la Comisión Europea que tenemos en 2024. Es importante de ver que dentro de los diferentes personas que respondían, los gobiernos son los más pesimistas. Me parece que tiene que ver con dos cosas. La primera cosa, podemos ver esto en un otro resultado de la encuesta, es que los gobiernos no son muy familiares con el Green Deal. Quiere decir que no han recibido órdenes de atentar, de comprender el Green Deal, que no es una buena noticia. Y también puede ver que los gobiernos saben que va a estar una implementación muy larga, porque si tenemos nuevas leyes en 2021, es muy claro que no van a estar implementadas en 3 años. Las personas ven 3 principales obstáculos. La primera, la falta de compromiso de los Estados miembros con la agenda del Green Deal. La segunda es la falta de mecanismos de gobernanza con un enfoque sistémico. Y la tercera es la desigualdad dentro de la Unión Europea y entre los Estados miembros, con capacidades y cargas muy diferentes. En términos de oportunidad, las personas ven realmente que lo más importante sería de construir una economía circular baja en carbono, especialmente en cadenas de suministro. También ven la inversión y la responsabilidad del sector privado como muy importante, y por fin la mayor competitividad
de la Unión Europea, que sigue importante especialmente en el nuevo contexto internacional con la nueva administración en los Estados Unidos. 3 serían áreas de interés que las personas proponen como enfoque para el año que viene, que son cosas que son importantes y donde el progreso que es hecho no es suficiente. Entonces, la industria con un enfoque sobre no solamente el cambio climático, pero también la circularidad, el tema del food system, de la alimentación, pero también de todo el sistema food system, y también la biodiversidad. No quiere decir que los otros temas no son importantes, pero esto parecen como el enfoque que la Comisión debería tener para el próximo año. Importante ver que solamente la mitad de la gente dicen que están familiarizados con el Green Deal. Y esto están expertos de más de 10 años en sostenibilidad. Si intentamos de tener esta cuestión con el público, será probablemente 0%, 1%. Parece que hay una falta de comunicación que sigue. La comunicación oficial, la campaña de comunicación oficial sobre Green Deal no está hecha ahora por la Comisión Europea, porque toda la comunicación está focalizada sobre Next Generation EU en este momento. También una recomendación es que las propuestas deben basarse en la ciencia. Se puede ver que las personas piensan que no tienen más confianza en lo que está en el cambio climático, con más de 60% que piensan que está lo que la ciencia exige, pero se puede ver que con Farm to Fork la gente es mucho más pesimista. También las personas piensan que toda la participación de los diferentes grupos interesados es importante. Me parece un poco raro que la gente no piensa que los ciudadanos son lo principal, porque la agenda del Green Deal es una agenda política. Y entonces no se puede cambiar de civilización sin involucrar los ciudadanos. Yo vengo de Francia y los Gilets jaunes son una muestra muy clara de lo que pasa cuando los ciudadanos no están involucrados. También hay algunas recomendaciones políticas que vienen de la encuesta. Una es garantizar que la concesión, el uso de los fondos de recuperación realmente van a contribuir a los objetivos medioambientales. Hay muchos estudios que están publicados ahora que muestran que no es el caso, que por ejemplo solamente 1% de todos los fondos van a tener un impacto positivo sobre la biodiversidad. Entonces hay mucho más trabajo que hacer. La segunda cosa es integrar un enfoque de economía circular en la estrategia industrial de la Unión Europea. Y ahora la propuesta no está suficientemente fuerte. Y también dentro de esto tener un objetivo absoluto de reducción de la huella de materiales en el plano sobre la economía circular, que no existe ahora. Alinear la reforma de la PAC, y es terrible lo que pasó con el acuerdo, porque va a estar muy difícil alinear la reforma de la PAC y los planos estratégicos con la estrategia de la Farm to Fork, porque los Estados miembros tienen mucha libertad ahora y la historia no muestra que usan la libertad para más
ambición en términos de sostenibilidad. También tenemos que hacer más progreso en la taxonomía y más generalmente para tener criterios científicos para ver cuáles son las actividades económicas que realmente contribuyen a proteger la biodiversidad. Otras recomendaciones, tener un seguimiento armonizado y alineado con los ODS para seguir los avances en la aplicación del Green Deal, capacitar a las autoridades locales y regionales, evaluaciones a largo plazo de las políticas actuales para garantizar la equidad intergeneracional. Por ejemplo, nos gustaría ver una estrategia de crecimiento hasta el 2050 para tener realmente una política de largo plazo donde podemos calcular si hay una equidad intergeneracional. Por fin, sensibilizar, hay mucho que hacer sobre la comunicación y también continuar a posicionar la Unión Europea como organismo de normalización de la sostenibilidad a nivel mundial y creador de mercados, porque tenemos una ventaja enorme, pero no vamos a la mantener si pasamos demasiado tiempo en debates que no ayudan por fin la economía y que siempre ayudan los que van a perder de toda manera y que van a desaparecer. Hay que ayudar los más progresivos y los más innovativos. Con gracias. Muchísimas gracias, Céline. Tenemos preguntas de la audiencia. De Silvia Simonit, there is one question. She's wondering when you have said about to make to wider the reform PAC. What do you mean with that? That is, I think that is the question from Silvia. Yes. So sorry, and I'll go to English now. The issue is that we have a common agricultural policy, and there are numerous studies that can show this, that is not contributing to the fight against climate change or to the protection of biodiversity. And the Commission did a proposal which was, not perfect, but it had some really good elements in it. And now we can see that the member states have really weakened all the provisions and all the obligations regarding the environment. So all is not lost. There's still an ability to influence the strategic plans at the national level. So it will be very important for academics and for civil society to weigh in when those plans will happen. But let's say that it's really bad sign that the member states are asking for freedom, but not for freedom to do more, for freedom to do anything they want. And as we know, the political economy, when a Minister of Agriculture faces farmers and doesn't have the lever of Brussels to protect them, usually the results are not going in the right way. Thank you, Celine. And just one question, how often this barometer will be performed? Because I suppose that at the time that you will perform, if that's happened every year, every 2 years, you will be able to collect more information. And another question, allow me. So in front of that, when you have the result and those results are analyzed, how the European Commission is acting, what they say, how they react? Thanks. So yes, we aim to do this annually, but we have no funding for it. So I'm not going to bore you with that part of the equation. But yes, we want to do this annually and expand the sample. So we had 300. We'd love to be able to expand it, and we will count on our cooperation with EEA, but also others to expand the sample, especially because we didn't have enough respondents from Central and Eastern Europe, which is a perennial problem, but is really quite problematic, especially for the Green Deal. In terms of the response from the Commission, I mean, when it was launched, we had the Director of Cabinet of Frans Timmermans, and I do think that it's actually very useful for the Commission.
to have this sort of feedback, because at the moment there is no obligation for member states to do Green Deal plans. And the Commission is very busy doing, now the different proposals. So they don't necessarily have time to look at the overall. So it is useful for them, and it's also very useful for them to be able to find others that say what they probably think but don't want to say too loud, that it's the member states that are really dragging their feet. The problem doesn't come from the European institutions, it's mostly from the member states. So I think they find this quite useful in what we would want to do with it is really to construct accountability from the European Council, because at the end of the day, this is where the Green Deal will live or die. Yeah, thank you very much, Celine. Thank you, because this barometer is really interesting. Andrea, 2 quick questions, okay? Silvia Simoni is asking as well, what is the estimation about the revenue on the green tax? I don't know if there is any estimation for that, for the income that could come from the green tax. And allow me to make you another question, and then we put both answer, okay? And then we can make the closure. About the climate change policies in the non-European countries, and in concrete about the developing countries, the cost for those countries to adopt green production technology currently is prohibited, okay? So these developing countries will need help, right? So what kind of collaboration does the European Union has in mind in regards to those countries for taking over technologies adoption in front of the green transition? And really in a briefly way, no? For those developing countries, how the European Union can support and they can take over some technologies that they need for doing the green transition. Thank you, Andreas. Yeah, the microphone is muted. Okay. Thank you. Yeah, well, thank you for those questions. I mean, the first point, I mean, how much is carbon tax in terms of revenues? I mean, it depends very much on the scope of the tax. It depends on the on what type, because you can have also other types of carbon pricing, for example, and cap and trade system. And that depends on the, I mean, the trading of permits, I mean, emission permits rights. I mean, if we have, for example, a tax on kerosene for the aviation sector, as it is proposed by the Commission, then I mean that would, I mean, emission rights will become more scarce, and the price of the carbon, of a ton of carbon, will increase substantially, and that will produce more income and more revenues for the EU. I mean, that could be potentially a source of income for the EU. And then at member state level, I mean, it depends very much on the scope. So it's very difficult to give a figure. I mean, just for the emission trading system, currently we have the ton of carbon is around 50 euros the ton, which has increased quite substantially compared to a couple of years ago. Not much. So that could be potentially an important source of income. On the second question, for developing countries, I think what we need to know is that, I mean, for the transition, if we want to cut emissions in a very effective way, I mean, we know that some technologies are not available yet, or they are at just experimental stage. So we need to bring those technologies up to scale. And that would require, I mean, investments and, I mean, R&D subsidies, I mean, these kind of things that, and especially to have those breakthrough technologies, which are, especially we're talking about capture and storage technologies, which could be.
So, I mean, for developing countries, I mean, of course, there is an opportunity for leapfrogging. So to use those more advanced technologies, but that would require, I mean, some assistance and financial assistance that they don't have, especially now. I mean, so this is why I think we would need a global Green Deal, and not just a European one, with the possibility to have cooperation programs like the one we have for the vaccines, type of COVAX for the Green Deal, to help those countries to adopt technologies to cut emissions in a cost-effective way. So that would be, but I mean, this, as Céline mentioned, I mean, this does not exist at the moment, but I think this is what we should aim for. And we have the EIB, I mean, the EIB potentially, and other, I mean, international financial institutions could help in financing those, I mean, those programs in developing countries as well. But it's, I mean, but this is something that still needs to be explored, because for the moment we don't have that. For sure, it's clear that we have a long way. Okay, so the barometer, the modeling, climate policies that you have developed as well, Andrea. So both will be really, really helpful. Now we are running out of the time, so we need to make the closure. Just I would like to thank you very much to Céline Chafeliat and to Andrea Mairate for this interesting explanation that you have provided today. Be sure that we will keep in contact, okay? There is a long way, and thank you very much for these clear explanations. Thank you to the audience. Thank you to everybody. And Xavier, do you want to say something? Okay. Sí, ho comentaré en català. Bueno, gràcies als Andrea, gràcies Céline, gràcies a tots. No, només excusar el Jordi Cavaller, que ha caigut a l'internet a la universitat, cosa que en el saber no hauria de caure mai, però es veu que avui ha passat i li sap molt, molt, molt de greu. I per tant, doncs, excusar-lo, però jo diria que ni s'ha notat perquè l'han agafat el relleu immediatament. Doncs moltes gràcies i dir aquesta coseta només. Gràcies, Xavier, per aquesta explicació. So, thank you very much. Wishing you a nice summer, okay? And we will keep in contact. You too. See you next time. Thank you so much. Thank you very much. Moltes gràcies. Merci beaucoup, Céline. Merci. Merci. Bye.